Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Es un placer darles la bienvenida a esta presentación que no solo inaugura una obra literaria, sino que también celebra el nacimiento de una nueva voz en la narrativa de ficción, Sebastián González Viera, autor de Antes de Melissa, El orfanato, una novela inquietante que se interna en el universo de los vampiros desde una mirada original. Este es el primer libro de Sebastián, pero no es su primer acercamiento a las profundidades del alma humana. Él es psicólogo especializado en el ámbito forense, un terreno donde la mente revela sus zonas más oscuras. En esta historia, lo fantástico y lo psicológico no se oponen, sino que se alimentan, dejando al lector en una zona de inquietud constante. Sebastián, además, ha cultivado una trayectoria artística que abarca la escritura, la ilustración y la música. Su pasión por contar historias viene desde su infancia y lo llevó a formarse como guionista en 2019, consolidando un universo narrativo propio donde la introspección psicológica y la ficción se entrelazan. Es creador de la serie Melissa, punto de partida de la saga Antes de Melissa, que incluye las novelas gráficas, Antología de la Comunidad Vampírica, Libro Blanco y Libro Negro, y además del orfanato, su primera novela literaria dentro de este universo. Su obra explora los límites entre lo humano y lo monstruoso, las sombras del deseo, las contradicciones de la inmortalidad. Con una mirada que combina la profundidad del análisis psíquico y la sensibilidad artística, Sebastián construye relatos que oscilan entre la fantasía y lo real, la crítica y la metáfora, la inocencia y la oscuridad. Son historias de sangre, deseo y trascendencia. Este trabajo no habría llegado a nuestras manos sin el acompañamiento de dos mujeres fundamentales. Marianela Pralón, que no pudo acompañarnos hoy, pero estuvo al lado de Sebastián durante el proceso de escritura, brindándole orientación, lectura atenta y asesoramiento creativo. Y Cintia Suárez, fundadora de la editorial Suarecia, quien apostó por esta obra y decidió abrirle las puertas al mundo con una edición cuidada y valiente. A continuación, damos lugar a Cintia Suárez, representando al sello editorial Suarecia de Sidera Media. Bueno, muchas gracias por acompañarlo al autor en esta tarde, que además seguramente es un gran amigo de ustedes. En este tiempo que hemos intercambiado con Sebastián ha sido, bueno, para mí una gran experiencia también a este género desconocido o no transitado por mí en la escritura, pero sí que me pareció que Sebastián tenía mucho para dar y además ya venía con un guión, con un esquema armado, unas ideas muy claras, y eso hizo fácil desarrollar el libro, a la vez que bueno, él por su temperamento fue muy paciente y estaba dispuesto a también repensar sus ideas, pero también estaba abierto a propuestas para potenciar su esquema original, ¿no? Y eso no es común en los autores, y mucho menos cuando tienen la primera experiencia de publicación, porque hace que uno tenga una idea y que por ahí no es tan flexible, pero este no fue el caso de Sebastián, y además que, bueno, por su profesión estaba dispuesto a escuchar siempre. Así que eso fue desde la parte humana muy gratificante para nosotros como editorial, y además, transitar este género que habla también de la condición humana y que, bueno, como ya nos contarás y que muchos conocen también, vamos a encontrar escenarios que también resuenan en la vida cotidiana, y eso hace que el libro también se instale y resuene hoy. Y por ese motivo también seguramente
por qué decidiste escribir hoy una historia de vampiros, ¿no? Esa sería la primera pregunta, y tener como el orfanato como ese escenario. Y también, bueno, que nos cuentes los perfiles un poco de los personajes, que si bien después los lectores van a profundizar en la lectura, pero que nos cuentes estos perfiles que vos los trabajaste muy bien desde la psicología, por supuesto. Bueno, antes que nada, gracias a todos por venir. Bueno, sí, suscribo todo lo que estás contando porque desde el momento que me presenté el guión, bueno, con ciertas dudas, sabiendo que eran temáticas, o en el guión incluso escenas bastante fuertes, con lo cual, bueno, hay un trabajo también, bueno, mucho con Marianela de, bueno, cómo graficar y explicar lo que está sucediendo, bueno, sin repeler o sin incomodar al lector, o incomodarlo dentro de su comodidad. Así que bueno, eso fue el trabajo fino que se hizo sobre guión, que bueno, creo que quedó bastante logrado. Llevó un tiempo, ¿no? Estoy viendo con Marianela y después estoy viendo el cambio, pero bueno, creo que salió bien. En cuanto al proceso, bueno, ¿por qué vampiros? ¿Por qué orfanato? Bueno, esto viene un poco del origen de, bueno, esta Eugenia de la serie de Melissa, donde, bueno, ciertos personajes que aparecen en esta historia van a tener incidencia de participación en la vida de Melissa. Entonces, bueno, acá contamos un poquito el origen. Entonces, bueno, pensé que puede aunar. Generalmente los personajes tienen un origen catastrófico, dramático, en cualquier saga, historia y demás. Entonces pensé, bueno, ¿qué puede aunar a tres chicas? Y bueno, pensé, bueno, esta cuestión de la infancia y demás cuestiones. Entonces, bueno, el orfanato vino como locación. Y a partir de ahí, bueno, explorar y jugar con todas las posibilidades que brindaba la época, que brindaba el contexto, bueno, la situación y demás, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, jugar con los perfiles, que fue una de las partes, o es algo de lo que más disfruto como en esta etapa de escritor, me da cosas decir escritor, pero bueno, escribiendo, mejor dicho, que bueno, es jugar con los perfiles, a partir de la psicología justamente, ¿no? De conocer, de escuchar, no solo pacientes y casos, amigos. Perdón. Así que de escuchar muchas historias. Bueno, jugar un poco con todos esos elementos al momento de diseñar los personajes, más allá de las propias variables del género y de la creación, ¿no? Como, me acuerdo de un concepto muy importante que había aprendido estudiando, era esto de que, bueno, cuando trabajas con un grupo, que pensarlo como un cubo, donde cada personaje es una cara de ese cubo. Entonces eso lo pueden ver en distintas series, ¿no? O sea, el líder, el intrépido, el cómico, el inteligente y demás. Entonces, primero partiendo de ahí, y después, bueno, sobre qué marca le hago cada personaje. Para los que ya empezaban a leerla, van a ver como cierto personaje por ahí es tímida, pero es intrépida, es ingenua, pero es valiente, es madura, pero es impulsiva, bueno, todas esas marcas que definen a cada personaje con incluso los protagonistas. Así que bueno, fue ese lindo cóctel de psicología y lectura. ¿Por qué decidiste centrarte o tomar la decisión como autor de que las protagonistas tengan una edad adolescente y no sean o niñitas o adultas? ¿Por qué te parecía que la adolescencia era ese momento en el cual vos situabas, bueno, también el padecimiento de estas chicas, ¿no? ¿Por qué la adolescencia? ¿Quieres pasar el micrófono que no se escucha? No se escucha, ahí sí. Ahí se escucha más fuerte. Lo va a hacer como más entonces. Claro. Bueno, porque la preadolescencia y la adolescencia es una etapa donde los niños y las niñas empiezan a soltarse, empiezan a hacer, pero no están hechos. Hasta cierta edad, bueno, los padres acompañan, instituciones, colegios y demás, pero la adolescencia es donde ya mismo los chicos y las chicas empiezan como a tratar de independizarse, a tratar de separarse y al mismo tiempo a buscar su identidad, pero sin tener la madurez necesaria. Entonces hay mucha vulnerabilidad, mucha inocencia, y bueno, que está sujeta, en el mejor de los casos, hay acompañamiento de padres, instituciones y demás,
el peor de los casos, como sucede en este, no. Entonces suceden las consecuencias, ¿no? De lo que es el abandono, de las situaciones por las que uno atraviesa. Una etapa vital que va definiendo y va marcando la personalidad de cada uno, ¿no? Todo lo que es la adolescencia y la adolescencia nos va definiendo. Entonces, teniendo ya algunos personajes, como contaba, ya son parte de la vida de Melissa, que espero que algún día la conozcan, bueno, ¿cómo llegaron a ser lo que son? Entonces yo ya partía de la ventaja de que yo los conozco. Entonces, bueno, ¿cómo llegaron a hacer eso? Bueno, entonces empecé a jugar un poco con su inocencia. Y en tu proceso de escritura, ¿cuánto influye este conocimiento del campo, ¿no? Del trauma, de todo lo que vos manejás por tu formación? ¿Cuánto influye? Porque uno no escribe, por más que uno escriba ficción, escriba una novela de época y que no sea la época que está viviendo, uno escribe de lo que lo rodea, lo que lo circunda o le resuena de alguna manera permanentemente. ¿Cuánto sacás o cuánto aportás de lo que escuchás? Porque vos te dedicas a escuchar. ¿Cuánto aportás? ¿Cuánto traes? Y creo que ese aporte lo hace que el libro sea muy verosímil en cuanto al eje de cada capítulo. Sí, 84%. No, no, pero sí, es un montón, porque partiendo más allá de esta cuestión técnica, ¿no? Como comentaba recién, de bueno, cómo componer un grupo, cómo delinear cada personaje, los rasgos, bueno, sí, son todos sí, parten de la psicología de la experiencia, de hecho salen naturalmente, digamos, al momento de pensarlos, como que ya el pensamiento va a esa línea. De la experiencia, bueno, de escuchar y demás, pues en ese sentido se sale como un poco natural. También, bueno, pensando que es una novela de drama, vamos a poner de suspenso, donde la premisa es que, de toda la obra, no solo acá, que los vampiros son humanos, o sea, es ficción, pero trabajo, si bien son vampiros, con sus virtudes y sus defectos, bueno, tienen problemas que nos atañen a nosotros, o con esos juegos. Entonces, que sean vampiros puede traer ciertas ventajas o ciertas complicaciones, pero lo que quería mostrar es, bueno, qué pasa con estos chicos. Pueden ser vampiros, pueden ser mujeres lobo, pueden ser alienígenas, no me importa, digamos. Lo que le pasa a todos los personajes, porque de hecho no quiero dejar fuera a los antagonistas, son temáticas que ocurren, que suceden, que conocemos.